Bueno, aquí estamos con el tema 3, memoria de trabajo. Vamos a ver qué tal se nos da el estudio de este tema. Vamos con el génesis para entender un poquito de dónde parte. En el modelo estructural de memoria de Atkinson y Shiffrin, 1968, la información visual, auditiva, olfativa o táctil, o en otras palabras, la información sensorial, llega a nuestros sistemas sensoriales en paralelo y entra en la memoria a corto plazo. El término memoria de trabajo nació en Europa en los años 70, cuando Alan Baddeley y Graham Hitch, 1974, que a partir de ahora me voy a referir a ellos solo por el apellido, para que sea más rápido, más corto, reemplazaron la memoria a corto plazo unitaria por el modelo multicomponente, ¿vale? Reemplazan la memoria a corto plazo unitaria por el modelo multicomponente, es decir, que la memoria a corto plazo puede ser que tenga varios componentes. La versión más actual es la de Baddeley del año 2000. ¿Qué es esto de la memoria de trabajo? ¿Qué es la memoria de trabajo? Bueno, pues es un sistema de memoria de capacidad limitada encargado de mantener, procesar y actualizar la información de forma flexible en un breve periodo de tiempo, valiéndose de la memoria a corto plazo. Es una memoria activa y dinámica que cambia a lo largo del ciclo vital y disminuye con la edad. Es importante retener esto de que disminuye con la edad porque hay algunas otras memorias que no se ven afectadas por la edad, pero en este caso en concreto la memoria de trabajo sí que se ve afectada por la edad. Con ella, con la memoria de trabajo, se manipulan distintas informaciones que deben mantenerse durante un tiempo activas en la memoria para poder completar una tarea satisfactoriamente. Cada vez hay más datos que sugieren que la memoria de trabajo consiste en la activación temporal de una red de memoria actualizada para alcanzar un objetivo concreto o resolver un problema. Este aspecto prospectivo y su función de integración de la información en el tiempo la convierte en una función ejecutiva que depende de la corteza frontal. La cooperación entre la corteza prefrontal y las cortezas asociativas posteriores hace que la memoria de trabajo pueda integrar percepciones y acciones en la conducta dirigida a metas, el razonamiento y el lenguaje. Baddeley y Hitch, 1974. Como vimos aquí al principio, en la primera diapositiva, este señor Alan Baddeley y Graham Hitch en 1974 empezaron a hablar del término memoria de trabajo. Volvemos aquí. Baddeley y Hitch, 1974, plantearon que si la memoria a corto plazo se dedica a una tarea que ocupa el total de su capacidad, la realización de una segunda tarea sería muy mala. Para poner a prueba esta hipótesis, pidieron a un grupo de sujetos que efectuaran una serie de tareas. Las primeras tareas siendo principales y las segundas secundarias. Las principales consistían en comprensión de textos, aprendizaje de listas de palabras o razonamiento sobre dibujos. Y en las tareas secundarias tenían que repetir dígitos de diferente longitud, entre 1 y 8. Las conclusiones fueron que el tiempo de respuesta de los participantes aumentó linealmente con el aumento de la carga de memoria. Es decir, cuantos más dígitos retenían en su memoria, más tiempo necesitaban para procesar las tareas secundarias. Lógico, ¿vale? Más dígitos retenemos en nuestra memoria, más tiempo necesitamos para procesar las tareas secundarias. Aunque los incrementos de tiempo no fueron demasiado grandes. Esto concuerda con la predicción de la hipótesis de la memoria de trabajo o memoria operativa. En otros experimentos se dieron resultados similares. En su conjunto, los resultados parecen indicar que el procesamiento no se produce en la memoria a corto plazo, porque la capacidad de esta memoria está ocupada con la tarea principal. Por lo tanto, la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo son dos memorias diferentes. Esta ha sido la conclusión de Baddeley y Hitch después de haber hecho este experimento.
Bueno, vamos a ver cuáles son los componentes de la memoria de trabajo, que son tres en un principio y se añade un cuarto en el año 2000 posteriormente, ¿vale? Después de unos cuantos añitos, ¿vale? Los tres primeros son el ejecutivo central, el bucle fonológico y la agenda visuoespacial. El último, el buffer episódico, como os decía, se añadió posteriormente en el año 2000, ¿vale? Entonces, los componentes de la memoria de trabajo son el ejecutivo central, el bucle fonológico, la agenda visoespacial y el buffer episódico en última instancia. Vamos con el primero. Vamos a analizarlos uno por uno porque son muy importantes. ¿Qué le pasa al ejecutivo central? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, pues como su nombre indica, es un ejecutivo, tiene mucho trabajo. El ejecutivo central fue concebido como el Sistema Atencional Supervisor, SAS, ¿vale? Sistema Atencional Supervisor, a partir de ahora SAS, de Norman y Challis en 1986, hasta el punto de que en 1993 Baddeley comentó que tal vez debería hablarse de la memoria de trabajo como la atención de trabajo, ¿vale? Del nombre Sistema Atencional Supervisor, en lugar de memoria de trabajo, atención de trabajo, ¿vale? Es considerado como un sistema de control atencional, un sistema ejecutivo cuya función es la de coordinar las operaciones de los subsistemas especializados y de seleccionar estratégicamente las acciones más efectivas. Según este modelo, la mayoría de las acciones en curso se manejan mediante procesos semiautomáticos de resolución de conflictos. El SAS, el Sistema Atencional Supervisor, cumple varios tipos de funciones relativamente independientes entre sí, como la planificación o la inhibición. Estas funciones corresponderían a las funciones del lóbulo frontal y son generalmente definidas como las habilidades cognitivas requeridas para controlar y regular nuestros pensamientos, emociones y acciones. Estas funciones, que las llamamos ejecutivas por el gran trabajo que tienen que hacer, se pueden dividir en tres tipos o grupos de habilidades. El control inhibitorio o habilidad de resistirse a hacer algo tentador con el fin de hacer lo correcto, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, según Diamond 2013, ¿vale? Repetimos, las funciones ejecutivas se pueden dividir en tres tipos o grupos de habilidades: el control inhibitorio o habilidad de resistirse a hacer algo tentador con el fin de hacer lo correcto, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Según Engel 2000, la atención ejecutiva es particularmente importante cuando la interferencia conduce a tendencias de respuesta que entran en conflicto con la tarea en cuestión. Miyake mostró que las tres funciones ejecutivas contribuyen de manera diferente al desempeño en varias tareas ejecutivas complejas. Según Baddeley, 1986, las funciones del SAS corresponden precisamente a las atribuidas al Ejecutivo Central. Entre estas funciones, Baddeley identifica en particular la coordinación de dos tareas realizadas simultáneamente: el cambio de estrategias de recuperación, proceso de shifting que se requiere notablemente en una tarea de generación aleatoria, la atención selectiva o incluso la activación de información en la memoria a largo plazo. El Ejecutivo Central controla a otros sistemas que trabajan de modo concurrente y dos sistemas subsidiarios. Estos dos sistemas que trabajan de modo concurrente son el bucle fonológico y la agenda visoespacial. El bucle fonológico, encargado del procesamiento del lenguaje, almacena información verbal en forma temporal,
y está formado por dos sistemas que se comunican entre sí, el sistema de control articulatorio y el almacén fonológico. El sistema de control articulatorio, de repetición verbal o voz interior, almacena la información por un tiempo muy breve en forma de códigos fonológicos. La recapitulación articulatoria permite refrescar la información al reintroducirla en el almacén fonológico de información verbal presentada visualmente. Y el segundo es el almacén fonológico del almacenamiento verbal, que es el oído interior. El sistema de control articulatorio es la voz interior y el almacén fonológico es el oído interior. Recibe directa y obligatoriamente la información verbal presentada auditivamente. ¿Vale? El almacén fonológico recibe la información presentada auditivamente, almacén fonológico, fonos, ¿vale? De fonética, y el sistema de control articulatorio recibe la información verbal presentada visualmente, ¿vale? Bueno, pues como os decía, el ejecutivo central controla a estos dos sistemas, al bucle fonológico y, para que lo veáis, y la agenda visoespacial que vamos a ver después. Bueno, pues hay cuatro efectos principales aquí dentro del bucle fonológico. Hay cuatro efectos principales. El efecto similitud fonológica. Las palabras similares son más difíciles de recordar. El efecto de escuchar sin prestar atención. La retención de la información fonológica se ve perturbada incluso por la escucha desatendida de un discurso, aunque se pronuncie en una lengua extranjera. El efecto de supresión articulatoria. La repetición de una sílaba o de una palabra durante el mantenimiento de la información verbal reduce su recuerdo posterior. Y el efecto de longitud de las palabras. Las palabras más largas son más difíciles de recordar. Varios estudios han sugerido que el bucle fonológico no solo tiene un papel de almacenamiento pasivo de la información, sino que también tiene una función ejecutiva más activa. Estaría involucrado en el control de la acción, manteniendo activa y muy accesible a la conciencia la información crucial relacionada con la tarea en curso. Bueno, y ahora vamos con este segundo componente, la agenda visoespacial y el bucle fonológico, que hemos dicho que dependen de alguna forma del ejecutivo central que vimos aquí, ¿vale? El bucle fonológico y la agenda visoespacial que dependen del ejecutivo central. La agenda visoespacial es encargada de la manipulación de las imágenes mentales, ¿vale? De ahí su nombre, visoespacial, imágenes mentales. Almacena información visual, espacial durante un breve tiempo y actúa como un ojo interior. Una de las tareas utilizadas para evaluarla es la tarea de manipulación espacial, en la que se presentan dibujadas formas que representan figuras de papel antes de ser construidas. La tarea consiste en imaginarse doblando las figuras y decidir si las caras indicadas se tocan. Sabemos que este componente de la memoria de trabajo es importante para la orientación geográfica y la planificación espacial. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema que encontré por ahí y para que sea más visual, más fácil. Ahí tenemos aquí arriba el ejecutivo central y vemos cómo de él penden estas dos funciones que acabamos de ver, el bucle fonológico y la agenda visoespacial, ¿vale? El bucle fonológico, que es un sistema de control articulatorio, sistema de reposo verbal, capacidad basada en el tiempo, la voz interior, ¿vale? Y en la agenda visoespacial, un sistema de almacenamiento de la información que tiene una capacidad limitada del ojo interior, ¿vale? Esto es lo que vemos, ¿vale? El sistema de control articulatorio, la voz interior, ¿vale? Y bueno, del sistema de control articulatorio, del bucle fonológico, pende el almacén fonológico, que es un sistema de almacenamiento basado en el habla y tiene una tasa de caimiento de 2 segundos, ¿vale? Que sería el oído interior, ¿vale? Aquí tenemos la voz interior, el ojo interior y el oído interior, ¿vale? Las tres capacidades sensoriales en estos tres sistemas. Bueno, vamos a seguir. Además,
estamos todavía con con la agenda visoespacial, ¿no? Sí, estamos con la agenda visoespacial y seguimos hablando de ella. Estamos hablando, no, ya aquí vamos a hablar del Ejecutivo Central, ya decía yo. La verdad es que tendría que haberlo puesto porque es un poco de... Nos podemos confundir, ¿no? Porque estamos hablando de agenda visoespacial. Bueno, en realidad estamos hablando del Ejecutivo Central, ¿vale? Y hemos visto esto, ¿no? Que tiene dos componentes importantes, el bucle fonológico y la agenda visoespacial, ¿vale? Lo hemos visto aquí en este pequeño esquema y seguimos hablando del Ejecutivo Central, que este Ejecutivo Central además coordina la actualización de los contenidos de la memoria de trabajo, control de la atención, lo que tiene que ver con la inteligencia fluida, los procesos ejecutivos y de supervisión que realiza el Ejecutivo Central dependen de la corteza prefrontal. Vamos a ver cuáles son las funciones del Ejecutivo Central. Cambio entre tareas o conjuntos mentales. Entre las tareas experimentales que se utilizan para evaluar esta función están la tarea número letra y la tarea local global. Actualización y seguimiento de las representaciones de la memoria de trabajo. La actualización de la información exige el seguimiento y la codificación de la información que entra al sistema de procesamiento en función de su relevancia, para después revisar los ítems mantenidos en la memoria de trabajo, reemplazando la información que ya no es relevante por otra que sí lo es. Para ello hay que manipular activamente el contenido de la memoria de trabajo. Se utiliza la tarea NBAC, que luego lo vamos a ver más detalladamente, relacionada con la corteza prefrontal dorsolateral. Inhibición de respuestas dominantes se refiere a la capacidad para inhibir voluntariamente respuestas automáticas dominantes o prepotentes. Para evaluarlo se utiliza la tarea de Stroop. Bueno, tengo aquí en notas algo que no me entraba en la diapositiva, pero me parecía interesante escribirlo. Y dice que la capacidad de la memoria de trabajo desempeña un papel muy importante en el desarrollo del lenguaje, la comprensión y el razonamiento matemático. En personas con trastornos de atención, con hiperactividad, personas con dislexia y personas con autismo, se ha encontrado limitación en la memoria de trabajo, por lo que se hace importante el desarrollo de programas de entrenamiento efectivos que contribuyan a mejorar este sistema de memoria en niños con dificultades escolares. Park realizó un estudio con 350 voluntarios de entre 20 y 80 años y mostró un descenso continuo con la edad en la memoria de trabajo, tal y como lo habíamos visto al principio, ¿vale? La memoria de trabajo se ve muy afectada por la edad. Bueno, pues vamos a leer la diapositiva. También el bucle articulatorio en niños normales y con dificultades de aprendizaje. En los niños con dificultades de aprendizaje, la función que relaciona el recuerdo y la tasa de habla es más plana que la de los niños sin estas dificultades, que a medida que repiten más deprisa su memoria mejora. Los niños con dificultades de aprendizaje no utilizan de manera eficiente el bucle articulatorio, por eso la función que relaciona el recuerdo y la tasa de articulación de palabras es más plana. ¿Por qué aumenta la amplitud de la memoria con la edad? Bueno, pues vamos a ver que con la edad no cambia la capacidad de almacenamiento, sino el uso de estrategias conscientes cada vez más efectivas, como la repetición y la organización. El aumento de la velocidad de articulación con la edad permite repetir más estímulos antes de que decaiga la información contenida en el bucle fonológico. Podría ser que existieran otros sistemas periféricos que almacenaran temporalmente información sobre movimientos o táctiles. Bueno, vamos con el bucle fonológico, ¿vale? Hemos visto el primer componente, el ejecutivo central, que hemos visto que de él dependen el bucle fonológico y la agenda visoespacial, pero ahora vamos a ver lo del bucle fonológico un poco más en profundidad, que es necesario, este bucle fonológico es necesario para el aprendizaje de la lectura, la adquisición del vocabulario y la comprensión del lenguaje.
Daneman y Carpenter, 1980, supusieron que la memoria de trabajo debiera ser mejor predictor de la capacidad de lectura de la memoria a corto plazo. Pusieron a prueba la hipótesis de que poseer una buena capacidad de procesamiento y almacenamiento debe estar relacionado directamente con una buena capacidad lectora. Pidieron a un grupo de participantes que realizaran dos tareas concurrentes: leer un texto recordando la última palabra de tantas frases como pudieran. Los resultados mostraron que los participantes diferían mucho en el número de palabras recordadas. Esto correlacionó positivamente con la habilidad lectora. Los mejores lectores recordaban más palabras. La agenda visoespacial, que sería el tercer componente de la memoria de trabajo, se conoce actualmente como memoria de trabajo visoespacial, Logi, 1995. Se define como la capacidad para mantener información visoespacial en un sistema temporal de memoria y procesarla sin tener en cuenta la fuente estimular, normalmente visual, pero también áptica o auditiva. Cornoldi y Vecchi, 2003. Y bueno, vamos con este último el componente, el buffer episódico, ¿vale? Que sería el cuarto componente eh, de los cuatro, ¿vale? Que vimos aquí, sería el último, ¿no? Vamos a verlo. Sí, sería el último, el buffer episódico, ¿vale? Que la verdad es que no sé si he escrito algo sobre él. Déjame ver, a ver. Bueno, sí, algo hemos escrito aquí relacionado con el buffer episódico. Que se relaciona, digamos, con la memoria a largo plazo. ¿Vale? Bueno, Baddeley 2000 propuso un modelo actualizado con dos acciones: la conexión con la memoria a largo plazo desde los subsistemas fonológico y visoespacial, una permitiendo la adquisición del lenguaje y la otra permitiendo el conocimiento espacial. La inclusión de un almacén episódico, este es el segundo modelo actualizado de Baddeley, que es aquí donde entra el buffer episódico, al que se accede desde el Ejecutivo Central, aunque nuevos resultados experimentales indicaron que también puede accederse a través del bucle fonológico y del sistema visoespacial, o sea que no es necesario precisamente que se acceda a través del buffer episódico. El buffer episódico constituye un sistema de capacidad limitada dedicado al almacenamiento temporal de información multimodal y a la integración dentro de una representación episódica unitaria de información proveniente de los sistemas eslavas y la memoria a largo plazo. Los modelos unitarios de la memoria de trabajo. Vamos a verlos también. Estos modelos no otorgan un lugar tan fundamental a la separación de contenidos o procesos en función de la modalidad sensorial para entender la memoria de trabajo. El modelo de Cowan define la memoria de trabajo como el conjunto de los procesos cognitivos que retienen información de una forma inusitadamente accesible. Este sistema está formado por toda la información que se encuentra en un estado de accesibilidad, permitiendo su uso en las tareas en curso y por mecanismos que mantienen este estado. Este modelo sugiere que los componentes de la memoria de trabajo forman parte de un conjunto de procesos integrados. La memoria de trabajo no estaría separada de la memoria a largo plazo, sino que representaría un subconjunto de ella como información activada en un momento determinado. Para Cowan, 2004, la capacidad del foco atencional se sitúa entre 3 y 5 elementos o chunks de información en un adulto sano y no de 7 como había propuesto Miller en su momento. Para Engel, la capacidad de la memoria de trabajo tampoco es meramente una capacidad de almacenamiento, sino que corresponde a la capacidad de controlar y mantener la atención frente a las interferencias o informaciones destruyentes para mantener activos los objetivos relevantes. La memoria de trabajo es, según la visión de Engel, un sistema compuesto por huellas de memoria almacenadas en la memoria a largo plazo y activadas más allá de un cierto umbral de activación, los procedimientos necesarios para mantener esta activación y la atención controlada o ejecutiva, que sería el componente más importante. Los modelos de memoria de trabajo mencionados otorgan un papel fundamental a los mecanismos atencionales.
Estos modelos están arraigados en la tradición experimental, pero mientras el modelo de Baddeley tiene más en cuenta la evidencia neuropsicológica, el modelo de Conway está centrado en el desarrollo de la memoria a lo largo de la infancia, el modelo de Engel se focaliza en las diferencias individuales. En el Laboratorio de Psicología de la Memoria de la UNED se estudió el efecto de tareas secundarias en la memoria de trabajo visoespacial. El objetivo fue estudiar cómo una tarea secundaria de interferencia espacial y otra de tipo verbal influía en la memoria de trabajo para estímulos espaciales, visión o tacto, la segunda siendo más limitada. Aparatos y tareas. Se utilizaron matrices ápticas, una para la tarea principal y otra para la secundaria o de interferencia. Estas matrices estaban tras un aparato que impedía su visión. Hipótesis del estudio. La información codificada a través del tacto es más sensible a la interferencia que la visual. Y la predicción. La interferencia espacial deteriora la actuación de ambas modalidades, pero sería mayor en el tacto que en la visión. Resultados. La precisión fue mayor en la tarea visual, 94%, que en la áptica, 80%. La interferencia espacial fue mayor cuando las dos tareas se realizaron en la misma modalidad. La interferencia auditiva no produjo menos interferencia que la tarea de control visual estática. La interpretación. En todas las condiciones de interferencia, los participantes actuaron mejor cuando la tarea fue visual. Las tareas de interferencia espacial deterioraron el componente visoespacial de la memoria de trabajo, aunque solo fue significativo cuando ambas tareas se realizaron en la misma modalidad, lo que sugiere un componente específico. La tarea secundaria, que implica un bucle articulatorio, no produjo ningún efecto en la actuación, lo mismo que la tarea visual estática. Baddeley 2000 no podía explicar que la amplitud de memoria de palabras en una frase fuera de unos 15 elementos comparados con los 5 o 6 elementos si las palabras no están relacionadas entre sí. Esto indica que el conocimiento gramatical del orden y el significado facilitarían el agrupamiento, lo que depende del conocimiento contenido en la memoria a largo plazo. Para explicarlo, Baddeley incorporó a su modelo una unidad de almacenamiento temporal o buffer episódico, ¿vale? Que es lo que vimos antes, un sistema de almacenamiento que puede contener hasta 4 agrupaciones de información en un código multidimensional. Esta unidad puede estar conectada con los distintos subsistemas de la memoria de trabajo y también puede conectar estos subsistemas con la información de la memoria a largo plazo y de la percepción. Principales tareas utilizadas para medir la memoria de trabajo. Y vamos a ver aquí 1, 2, 3, 4, 5 tareas, ¿vale? Vamos a ver la tarea, la doble tarea, la tarea en back, las tareas de coordinación y transformación, las tareas visoespaciales, que son de dos tipos, cubos de Corsi y puzzles. Bueno, vamos a ver la doble tarea. Cuando un participante tiene que realizar una tarea secundaria relativamente sencilla mientras se presentan estímulos que debe recordar, se dice que es de doble tarea, ¿vale? El objetivo es centrar la atención en un tipo de estímulos e interrumpir el procesamiento de algún tipo de información que hay que retener en la memoria. Las tareas exigen que el participante acceda a la información, por ejemplo, número de objetos a recordar, mientras realiza con simultaneidad una segunda tarea, ¿vale? Por eso se llama doble tarea, porque estamos haciendo dos tareas a la vez. Somos multitareas. La tarea en back. La tarea en back tiene como objetivo evaluar los procesos de mantenimiento y actualización de la información. Se presenta al participante una serie de estímulos de uno en uno, cada 1 o 2 segundos. El participante tiene que indicar si el estímulo es el mismo que otro presentado en ensayos anteriores. De ahí el nombre, NBAC, para atrás, ¿vale? Si aparece un ensayo antes, es NBAC 1. Si aparecen 2 ensayos antes, es NBAC 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí en esta figura podemos ver una secuencia de eventos. En esta primera, por ejemplo, la presentación de diferentes figuras, ¿vale? Donde se repetirá alguna cada cierto número de
figuras y el participante tiene que reconocerlas verbalmente. Estas tareas suelen utilizarse en estudios conductuales, sobre todo en experimentos neuropsicológicos. A veces se aplican electrodos al participante para recoger las imágenes cerebrales durante las tareas, como en resonancia magnética funcional o registros electroencefalográficos. Así se ha mostrado que la corteza prefrontal interviene en la memoria de trabajo. Lo hemos dicho en varias ocasiones, corteza prefrontal interviene en la memoria de trabajo y en las pruebas de inteligencia. Se ha encontrado que la precisión en NVAC correlaciona positivamente con la inteligencia. Vamos a ver esta segunda tarea de coordinación y transformación. Tercera, perdona, hemos visto la de doble tarea, cuando tenemos que hacer dos tareas a la vez, la tarea de NVAC, cuando tenemos que reconocer algún estímulo anterior, y las tareas de coordinación y transformación. Existen otras tareas en las que el individuo manipula información para llegar a la solución. Por ejemplo, repetición de dígitos en orden inverso. Aquí es necesario retener y transformar la información presentada en cada ensayo, transformando el orden de presentación de los dígitos. La prueba termina cuando el participante falla. ¿Vale? Esto es tarea de coordinación y transformación, ¿vale? Transformamos el orden, ¿vale? En el que se nos presentaron los dígitos. Tareas visoespaciales. Tenemos primero la tarea de los cubos de Corsi y luego vamos a ver la tarea de del puzzle, del puzzle. Eso. Bueno, la tarea de los cubos de Corsi, tenemos a Miller, que en 1972, en su tesis doctoral, evalúa la memoria de trabajo visoespacial. La tarea que utilizó consistía en repetir la secuencia de cubos que el investigador iba tocando a un ritmo de un cubo por segundo hasta un máximo de 9 cubos. Comienza con 2 y se va aumentando. El participante ha de reproducir la secuencia correctamente. El número medio que un adulto es capaz de repetir está en torno a 5. Hoy en día hay versiones computarizadas de esta tarea, como era de esperar. Los números van orientados hacia el lado del investigador. Bueno, vamos a ver también la tarea de puzzles dentro de las tareas visoespaciales. Esta tarea la crearon Richardson y Vecchi en 2002 y consiste en reconstruir mentalmente dibujos de objetos a partir de fragmentos. La actuación varía en función de su complejidad, la carga de memoria y la rotación mental. Esta prueba es ecológicamente relevante, sensible y fiable para evaluar diferencias individuales en la memoria visoespacial. Existen diferencias significativas en precisión y velocidad de respuesta entre adultos jóvenes y mayores y entre adultos mayores y muy mayores. Diferencias individuales en memoria de trabajo y posibles beneficios del entrenamiento. Daneman y Carpenter. Carpenter creo que es. Se me ha ido una R. Daneman y Carpenter, 1980. Se interesaron por la relación existente entre la capacidad de la memoria de trabajo y la comprensión del lenguaje. Para ello, diseñaron una tarea en la que las personas tenían que leer en alto una secuencia de frases mientras recordaban la última palabra de cada frase. Las autoras demostraron que el rendimiento podía predecir la capacidad de comprensión lectora. Conway, 2001, pidió a sus participantes que repitieran una secuencia de dígitos presentados en uno de los oídos mientras ignoraban los mensajes presentados en el otro. Sin que los participantes lo supieran, su nombre aparecía en la secuencia a ignorar. Los resultados mostraron que los participantes con amplitud de memoria más baja habían detectado su nombre con más probabilidad a pesar de las instrucciones de ignorar el material irrelevante, como predice la teoría de Engel, ¿vale? Los participantes con amplitud de memoria más baja habían detectado su nombre, ¿vale? Este es el experimento de Conway en 2001. Bueno, otros estudios han mostrado también que la capacidad de memoria de trabajo puede predecir la calidad de la redacción, la calidad en la toma de apuntes, el rendimiento en tareas de programación Pascal, la inteligencia fluida. Por lo tanto, la memoria de trabajo correlaciona con el rendimiento en tareas que implican control atencional, pero no recuperación.
Torkel Klimberg es un neurólogo sueco que desarrolló el programa de entrenamiento llamado COGMET, que es un programa de entrenamiento de la memoria de trabajo aplicado en niños con TDAH. Varios estudios también han mostrado cambios cerebrales asociados al entrenamiento de la memoria de trabajo, como cambios en la actividad de la corteza prefrontal y los ganglios basales o un incremento de la plasticidad del receptor dopaminérgico. Spencer Smith y Klinberg, 2015, llevaron a cabo un metaanálisis investigando la transferencia que las posibles mejoras pueden tener en la vida cotidiana utilizando diferentes escalas de inatención. Los estudios parecen mostrar, sin embargo, que a pesar de las mejoras en las tareas de memoria de trabajo entrenadas u otras tareas de memoria de trabajo similares, como tareas de transferencia cercana, es difícil obtener una transferencia a otras tareas académicas o actividades de la vida diaria, tareas de transferencia lejana, que llamamos. Neuropsicología de la memoria de trabajo. Ante ciertas lesiones cerebrales, determinados estudios mostraron que la memoria de trabajo reside en el lóbulo frontal, porque estas lesiones impedían al paciente realizar tareas sencillas relativas a la misma. Más recientemente se ha constatado que los enfermos con lesiones en la zona prefrontal tienen problemas para manipular información en la memoria de trabajo. Con técnicas de imágenes cerebrales se ha mostrado la activación de la corteza prefrontal durante la realización de tareas de memoria de trabajo. Estas técnicas sugieren que la activación de la región media ventrolateral de la corteza frontal juega un papel central en tareas espaciales y verbales, lo que apoyaría la importancia de los procesos ejecutivos o de control en la memoria de trabajo. Otras áreas cerebrales implicadas en la memoria de trabajo son el parietal posterior, el temporal inferior y conexiones con la corteza prefrontal que muestran actividad en el desarrollo de la tarea. Se ha encontrado actividad en la red frontoparietal, áreas frontales como el giro frontal medio, el giro frontal inferior y la zona caudal del surco frontal superior. Esto podría indicar la existencia de un mapa espacial empleado por la memoria de trabajo visoespacial, la atención selectiva y otras tareas como la memoria de trabajo verbal. La capacidad de la memoria de trabajo a lo largo del ciclo vital. La memoria de trabajo no es fija, experimenta cambios con la edad. Su capacidad aumenta a lo largo de la niñez y la adolescencia. En un estudio con participantes de 5 a 80 años, se realizaron 2 pruebas verbales y una visoespacial. De 5 a 20 años se produce una mejora considerable en la actuación en estas tareas. De 21 a 39 años, la media aumenta ligeramente, la mejor actuación es en torno a los 30 años, y de 50 a 70 años la memoria de trabajo desciende. Una de las teorías más influyentes en este contexto, ¿vale?, en el contexto de la capacidad de la memoria de trabajo a lo largo del ciclo vital, es la que postula que un factor determinante que cambia con la edad es el conjunto de mecanismos que controlan el acceso y recuperación de la información de la memoria de trabajo. Hasher y Sachs, 1988, consideran los mecanismos de inhibición como los responsables de la reducción en memoria de trabajo en las personas mayores. Consideran que las diferencias individuales en memoria de trabajo reflejan en realidad diferencias en el funcionamiento ejecutivo de las personas, especialmente en los mecanismos inhibitorios. Un estudio de Morais, 2008, reveló que los efectos más importantes de la edad se manifestaban en el ejecutivo central. El hecho de que los efectos de la edad sean claramente más pronunciados en el ejecutivo central que en el bucle fonológico es compatible con la evidencia que revela que las diferencias asociadas a la edad en las tareas de memoria de trabajo generalmente se incrementan cuanto mayor es la complejidad de la tarea. Dobbs y Rull, 1989, evaluaron el rendimiento de 5 grupos de participantes con edades de 30 a 70 años. Los autores concluyeron que el envejecimiento es más perjudicial para los componentes responsables de procesamiento ejecutivo de la información que para los componentes responsables del simple almacenamiento. Trastornos que afectan a la memoria de trabajo. Un déficit de la memoria de trabajo puede observarse en múltiples trastornos, tanto del neurodesarrollo,
dislexia, TDAH, como neuropsicológicos, traumatismos cráneoencefálicos, ictus, y enfermedades neurodegenerativas como es la enfermedad del Alzheimer, demencia frontotemporal, etc. De hecho, se trata de una función muy sensible al daño cerebral. Koffler, 2020, administró a una muestra bien caracterizada de 172 niños múltiples pruebas de memoria de trabajo para evaluar el ejecutivo central, la memoria fonológica y la memoria visoespacial. Los resultados mostraron que el TDAH se asociaba con deficiencias de gran magnitud en el ejecutivo central. Por otra parte, las deficiencias en la memoria de trabajo también se han descrito como una de las principales características definitorias de la dislexia. Wang y Gathercole, 2013, mostraron que los niños con dislexia presentaban peores habilidades para coordinar dos tareas cognitivas, incluso después de controlar el dominio relevante de la memoria a corto plazo, revelando que los problemas de la memoria de trabajo reportados representan un déficit del ejecutivo central. Los disléxicos típicamente no muestran deterioro en las habilidades visoespaciales de la memoria de trabajo. También se puede observar dificultades de memoria de trabajo en adultos con daño cerebral adquirido. En la enfermedad de Alzheimer también se observan reducciones similares en la memoria de trabajo. Baddeley, en 1986, exploró la hipótesis de que los pacientes que padecen demencia de tipo Alzheimer están particularmente deteriorados en el funcionamiento del ejecutivo central. En otro componente de la memoria de trabajo que se ha explorado en pacientes con enfermedad de Alzheimer es el bucle fonológico, mostrando efectos de similitud fonológica y de longitud de palabras normales en estos pacientes, sugiriendo que el bucle fonológico funciona con normalidad y descartando la posibilidad de que un déficit de este componente contribuya al déficit de memoria de trabajo. Neurociencia cognitiva de la memoria de trabajo. Los estudios por tomografía de positrones, PET o resonancia magnética funcional, han demostrado que los componentes de la memoria de trabajo están respaldados por distintas redes cerebrales. En cuanto al bucle fonológico, uno de los primeros estudios fue llevado a cabo en Londres por Paulesse, 1993. Este autor identificó dos regiones separadas, una entre los lóbulos parietal y temporal del hemisferio izquierdo, responsable del almacenamiento fonológico, y otra en el área de Broca, relacionada con el repaso subvocal. En cuanto al material visoespacial, en una revisión metaanalítica encontraron evidencia de lateralización izquierda cuando se trata de identificar un objeto y derecha cuando se trata de identificar una localización espacial. El córtex prefrontal juega un papel importante en los mecanismos del control de la memoria de trabajo, ¿vale? Ya lo hemos visto en varias ocasiones, el córtex prefrontal, y mantiene las representaciones de las contingencias y las reglas de las tareas. La corteza parietal también está fuertemente involucrada en aspectos ejecutivos de la memoria de trabajo y se cree que implementa el control atencional selectivo. La actividad de la corteza parietal también se correlaciona con la capacidad de la memoria de trabajo, de modo que la actividad aumenta con el aumento del número de elementos para recordar hasta que se alcanza el límite de 3-4 elementos donde la actividad se estabiliza. Teniendo en cuenta el modelo de la memoria de trabajo de Baddeley, el bucle fonológico está sostenido por áreas izquierdas y la agenda visoespacial parece estar menos lateralizada, aunque en algunas ocasiones activa más las áreas derechas, ya como lo habíamos visto antes. El lóbulo frontal se ha considerado como sede del ejecutivo central, aunque investigaciones posteriores han demostrado que la visión en redes neurales más difusas representan mejor lo que sería el sustrato neuronal del componente ejecutivo de la memoria de trabajo. ¿Por qué decae la memoria con la edad? Tenemos varias hipótesis, la hipótesis de la velocidad de procesamiento, los jóvenes procesan más rápido, las hipótesis del déficit inhibitorio, los mayores no pueden inhibir la información relevante, la hipótesis de la flexibilidad en el cambio de tarea, los jóvenes son más flexibles y coordinan más eficazmente las tareas, y la hipótesis de capacidad para construir relaciones entre las representaciones. Con la edad disminuiría la capacidad para construir, mantener y borrar temporalmente las relaciones existentes entre las representaciones y los contextos espacio-temporales.
¿Se puede entrenar la memoria de trabajo? Vamos a ver si se puede. Hay suficientes evidencias para afirmar que el cerebro humano tiene la plasticidad suficiente como para beneficiarse del entrenamiento. El objetivo del entrenamiento en el envejecimiento es mejorar el sistema de procesamiento de la persona mayor con el fin de poder mantener su funcionamiento cognitivo. Borella estudió el entrenamiento de la memoria de trabajo verbal en personas mayores. Presentaron palabras organizadas en series de listas de entre 2 y 6 palabras a través de un audio cassette a velocidad de una palabra por segundo. El participante debía golpear la mesa cada vez que escuchaba el nombre de un animal. El intervalo entre listas era de 2 segundos. Al final de cada conjunto de listas, el participante tenía que recordar la última palabra de cada lista. Los resultados sugieren la eficacia del programa de entrenamiento. Sugieren la eficacia del programa de entrenamiento. El grupo entrenado mostró ganancias y conservó esta ventaja sobre el grupo control después de 8 meses. El entrenamiento con videojuegos mejora la memoria de trabajo. Pues venga, todos a jugar a videojuegos. El objetivo del estudio consistía en investigar si personas mayores cognitivamente sanas pueden beneficiarse de entrenamientos con videojuegos y mejorar su memoria de trabajo visoespacial, así como observar si las mejoras se mantenían tras 3 meses de haber finalizado el entrenamiento. El método eran 40, usaron 40, o usaron, no sé si dice bien eso, así, si usaron o em, ¿cuál sería la palabra adecuada? No me viene ahora mismo, es muy tarde. 40 mayores cognitivamente sanos asignados aleatoriamente al grupo experimental y al grupo de control. El diseño del estudio es un factorial mixto con 2 grupos, experimental y control, por 3 sesiones, preentrenamiento, postentrenamiento y seguimiento a 3 meses, con grupo como factor intersujetos y sesión como factor intrasujetos. Programa de entrenamiento. Vamos a tener 2 programas en el grupo experimental y el grupo control. 15 sesiones de 1 hora, 7 u 8 semanas, 6 videojuegos, 2 veces cada uno. En el grupo control, actividades habituales del centro. Tareas empleadas, cubos de Corsi, que ya las vimos antes, versión computarizada, aquí ya os dije que ya la hay. Y puzzles. Resultados. Los participantes del grupo experimental mejoraron significativamente a lo largo de las 15 sesiones de entrenamiento. Se mantuvieron en la prueba de puzzles tras los 3 meses. Esto sugiere que el cerebro de los mayores tiene cierto grado de plasticidad, o sea que sí se podría entrenar. Existe evidencia de que la plasticidad cerebral y cognitiva existe a lo largo de todo el ciclo vital. ¿El entrenamiento en memoria de trabajo mejora la actuación de otras tareas parecidas? Las tareas repetidas durante el entrenamiento constituyen la transferencia cercana y las mejoras en procesos más alejados. Uy, aquí me he equivocado. Las tareas repetidas durante el entrenamiento constituyen la transferencia cercana y las mejoras en procesos más alejados constituyen la transferencia lejana. No me he equivocado. Lo vuelvo a leer. Las tareas repetidas durante el entrenamiento constituyen la transferencia cercana y las mejoras en procesos más alejados constituyen la transferencia lejana. Bueno, se entiende, ¿no? En un meta-análisis con 61 estudios se mostró que los mayores entrenados sufren mejoras significativas en el entrenamiento, pero también mejoras modestas en tareas similares, como en la transferencia lejana. Lo mismo ocurre, transferencia lejana, cuando queremos aplicarlo a otras tareas cotidianas. Lo mismo ocurre en personas jóvenes. En otro metaanálisis con 87 estudios se encontró transferencia cercana pero no lejana, por lo que estos metaanálisis no son del todo concluyentes. Bueno, esta es toda la teoría. Me gustaría repasarlo un poquito, ¿vale? Tema 3, memoria de trabajo. Hemos visto aquí al señor Baddeley, que es la persona más importante en torno a la memoria de trabajo. Hemos visto que disminuye con la edad, hemos visto cuáles son las partes del cerebro más implicadas, ¿vale? En la memoria de trabajo, que es sobre todo la corteza frontal y prefrontal.
Eh, Hemos visto que estos dos autores son muy importantes, tanto Baddeley como Hitch. Primero en 1974, luego en el 2000. Hemos visto estas cuatro componentes, estos cuatro componentes de la memoria de trabajo: ejecutivo central, bucle fonológico, agenda visoespacial y luego el buffer episódico añadido en el 2000. Hemos visto uno por uno el ejecutivo central, que hemos visto que bueno, aquí tenemos autores importantes que hay que retenerlos. Lo del Sistema Atencional Supervisor, SAS, de Norman y Shallis. ¿Vale? El Ejecutivo Central fue concebido como el Sistema Atencional Supervisor, SAS, de Norman y Shallis, 1986. ¿Vale? Norman y Shallis son estos dos que hablan del SAS, ¿vale? El Sistema Atencional Supervisor. Sistema Atencional Supervisor. Tenemos ahí un SAS, ¿vale? Y tenemos a Shallis. Shallis y SAS, ¿vale? A ver si así lo recordamos. Norman Shallis, el SAS, ¿vale? Y muy bien. ¿Qué más tenemos aquí importante? Las funciones ejecutivas, ¿vale? Del Ejecutivo Central. Las tres funciones ejecutivas: el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Esto lo dice Diamond, 2013. Diamond habla de las funciones ejecutivas, el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. El control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Estas son las tres funciones ejecutivas de Diamond, 2013. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos a Engel, 2000, que dice que la atención ejecutiva es particularmente importante cuando la interferencia conduce a tendencias de respuesta que entran en conflicto con la tarea en cuestión. La atención ejecutiva es particularmente importante cuando la interferencia conduce a tendencias de respuesta que entran en conflicto con la tarea en cuestión, ¿vale? Esto es Engel, 2000, ¿vale? Miyake mostró que las tres funciones ejecutivas de las que hablamos antes, que eran de quién, de Diamond, ¿no?, contribuyen de manera diferente al desempeño en varias tareas ejecutivas complejas. ¿Qué más? Bueno, hemos visto que del ejecutivo central depende el bucle fonológico y la agenda visoespacial, y que dentro del bucle fonológico tenemos el sistema de control articulatorio, la voz interior, y el almacén fonológico, el oído interior, ¿vale? Dentro del bucle fonológico tenemos el sistema de control articulatorio, la voz interior, control articulatorio, voz interior, y el almacén fonológico, oído interior. ¿Vale? Cuatro efectos principales: efecto de similitud fonológica, efecto de escuchar sin prestar atención, efecto de supresión articulatoria, el efecto de longitud de las palabras. Esto es dentro del bucle fonológico, ¿vale? Y la agenda visoespacial, aquí la tenemos también, ¿vale? Encargada de la manipulación de imágenes, ¿vale? Es el ojo interior. La agenda visoespacial es el ojo interior. El efecto de longitud, la agenda visoespacial, ojo interior, agenda visoespacial, ojo interior. El sistema de control articulatorio, voz interior. Control articulatorio, articulamos palabras, es la voz interior, y el almacén fonológico es el oído interior. Almacén fonológico, fonos, de fonética, oído interior, ¿vale? Y la agenda visoespacial es el ojo interior. ¿Qué más? Bueno, vamos esto con así. Bueno, a ver si veo algún autor más, que esos son importantes. Bucle fonológico. Mira, aquí tenemos dos autores. Tenemos a Daneman y Carpenter. Daneman y Carpenter, 1980, supusieron que la memoria de trabajo debiera ser mejor predictor de la capacidad de lectura que la memoria a corto plazo, ¿vale? Hablan de la capacidad de lectura. Daneman y Carpenter, 1980, capacidad de lectura, ¿vale? Y ahí ellos hicieron su propio experimento y lo demostraron, ¿vale? Daneman y Carpenter, capacidad de lectura. Daneman y Carpenter, capacidad de lectura, mira. Carpenter, capacidad. Carpenter, capacidad, lectura. Carpenter, lectura. Bueno,
Yo es así como lo grabo en la memoria. Quizás es un poco mecánico, pero cuando hay tantos nombres no me queda otra. Agenda visoespacial. Bueno, aquí tenemos la agenda visoespacial que se conoce como memoria de trabajo visoespacial. Memoria de trabajo visoespacial, ¿vale? Ya no se llama agenda visoespacial, sino memoria de trabajo visoespacial. Este nombre lo cambia Logi en 1995. Logi, ¿vale? Es el que cambia el nombre, memoria de trabajo visoespacial. Se define como la capacidad para mantener información visoespacial en un sistema temporal de memoria y procesarla sin tener en cuenta la fuente estimular, normalmente visual, pero también áptica auditiva. Estos son Cornoldi y Vecchi, 2003, ¿vale? Que hablan de esta memoria de trabajo visoespacial y la definen como la capacidad para mantener información visoespacial y espacial en un sistema temporal de memoria. ¿Eran quiénes? Cornoldi y Vecchi, ahí al lado de Loki, que cambió el nombre de agenda visoespacial a memoria de trabajo visoespacial. El buffer episódico, Baddeley propuso un modelo actualizado, ¿vale? Donde habla del buffer episódico, ¿vale? Al que se accede desde el Ejecutivo Central, ya hemos visto, igual que los otros dos. ¿Qué más? Constituye un sistema de capacidad limitada, lo sabemos, el buffer episódico. El modelo de Cowan define la memoria de trabajo como el conjunto de los procesos cognitivos que retienen información de una forma inusitadamente accesible. El modelo de Cowan. Este sistema está formado por toda la información que se encuentra en un estado de accesibilidad, permitiendo su uso en las tareas en curso y por mecanismos que mantienen este estado. Este es el modelo de Cowan. Este modelo, el modelo de Cowan, sugiere que los componentes de la memoria de trabajo forman parte de un conjunto de procesos integrados. El modelo de Cowan sugiere que los componentes de la memoria de trabajo forman parte de un conjunto de procesos integrados. El modelo de Cowan sugiere que los componentes de la memoria de trabajo forman parte de un conjunto de procesos integrados. La memoria de trabajo no estaría separada de la memoria a largo plazo, sino que representaría un subconjunto de ella, según este modelo de Cowan, como información activada en un momento determinado. Para Cowan, 2004, la capacidad del foco atencional se sitúa entre 3 y 5 elementos o chunks de información. Cowan, chunks de información, ¿vale? Los dos empiezan por la C y tienen ahí letras que a mí me ayudan mucho, W, H y K. W de Cowan y chunks tiene H y K, que me ayuda a la memoria visual. Cowan, chunks de información, que es la capacidad del foco atencional, que se sitúa entre 3 y 5 elementos, o chunks de información, que serían esos elementos, ¿vale? En un adulto sano y no de 7 como había propuesto Miller, ¿vale? Sabemos que viene Cowan con un nuevo modelo para decir que los chunks de información o la capacidad del foco atencional se sitúa entre 3 y 5 elementos y no 7 más menos 2 como había propuesto Miller. Engel. ¿Este lo habíamos visto antes o no? A mí me suena. Me suena que lo habíamos visto antes, pero en este momento no me acuerdo muy bien. Para Engel, la capacidad de memoria de trabajo tampoco es meramente una capacidad de almacenamiento, sino que corresponde a la capacidad de controlar y mantener la atención frente a las interferencias o informaciones destruyentes para mantener activos los objetivos relevantes. Bueno, aquí casi todos están de acuerdo. Según la visión de este señor, de Engel, un sistema compuesto, la memoria de trabajo es un sistema compuesto por huellas de memoria, ¿vale? Este sí es un término de este hombre y es importante retenerlo. Engel, huellas de memoria. Engel, huellas de memoria. Engel, huellas de memoria. Almacenadas en la memoria a largo plazo y activadas más allá de un cierto umbral de activación, ¿vale? Engel, huellas de memoria. Estos modelos están arraigados en la tradición experimental, pero mientras el modelo de Baddeley tiene más en cuenta la evidencia neuropsicológica, Baddeley, evidencia neuropsicológica, Conway, desarrollo de la memoria a lo largo de la infancia, y Engel, que acabamos de ver,
se focaliza más en las diferencias individuales. Y hemos dicho que Engel, ¿de qué término habla? De huellas de memoria, ¿vale? Conway, desarrollo de la memoria a lo largo de la infancia, y Bedley tiene más en cuenta la evidencia neuropsicológica. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así, rapidito. Aquí hemos visto esto, el buffer episódico, doble tarea. Bueno, las 4 tareas, ¿vale? Que son bastante facilitas para medir la memoria de trabajo, la doble tarea, la tarea NBAC, la tarea de coordinación y transformación, ¿vale? Cuando vamos para atrás, repetimos los dígitos en orden inverso. Y estas 2 tareas visoespaciales, una de los cubos de Corsi, que aquí tenemos a Milner, ¿vale? Con su tesis doctoral, ¿vale? Cubos de Corsi relacionado con Milner, por favor, no se nos olvide. Y luego, en este mismo apartado, que son las tareas visoespaciales, tenemos las tareas de cubos de Corsi de Milner y luego las tareas de puzzle, ¿vale? Las crearon Richardson y Vecchi. Richardson y Vecchi crearon las tareas de puzzles dentro de las tareas visoespaciales. Y las otras de cubos de Corsi, Milner, en su tesis doctoral. Evaluó la memoria de trabajo visoespacial, ¿vale? Y utilizó esta tarea de los cubos de Corsi. Y la otra tarea de puzzles, Richardson y Vecchi fueron los creadores. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos a Daneman y Carpenter. Ahí el Carpenter este lo hemos visto antes también, ¿vale? Se interesaron por la relación existente entre la capacidad de la memoria temporal y la comprensión de la memoria temporal, Dios mío, la memoria de trabajo y la comprensión del lenguaje, ¿vale? Lenguaje y memoria de trabajo, Daneman y Carpenter. Bueno, Conway, otra vez lo tenemos por aquí. ¿Qué hizo aquí en este caso? Memoria más baja, había detectado algo más bajo. Vale, aquí estamos hablando de cuando los participantes con amplitud de memoria más baja habían detectado su nombre, a pesar de que se le han dicho de que ignoraran, ¿no? Ese material irrelevante. Este es el señor Conway. Y bueno, pues llegó a afirmar, ¿no? Lo que decía la teoría de Engel, ¿vale? ¿Qué más? Madre mía, qué de nombres, ¿no? Torkel Klimberg, este es un neurólogo que desarrolla un programa de entrenamiento llamado CogMed para niños con TDAH. Spencer Smith y Klimberg llevaron a cabo un metaanálisis investigando la transferencia que las posibles mejoras pueden tener en la vida cotidiana utilizando diferentes escalas de inatención, ¿vale? Lo de la transferencia cercana y lejana, Spencer Smith y Klimberg. ¿Y qué más? Bueno, aquí mucha teoría, más teoría. Vamos a ver aquí nombres. Hasher y Sachs, 1988, consideran los mecanismos de inhibición como los responsables de la reducción en la memoria de trabajo en las personas mayores, ¿vale? Hasher y Sachs consideran los mecanismos de inhibición, ¿vale? Es una de esas hipótesis que vimos. Estudio de Moraes, 2018. Revela que los efectos más importantes de la edad se manifiestan en el Ejecutivo Central. Bueno, esto lo han dicho varios ya, ¿vale? Pero en este caso tenemos un estudio de Moraes en 2018 que revela este descubrimiento, que los efectos más importantes de la edad se manifiestan en el Ejecutivo Central. Luego tenemos a Dobbs y Rule, 1989, que evalúan el rendimiento de 5 grupos de participantes entre 30 y 70 años. Los autores concluyeron que el envejecimiento es más perjudicial para los componentes responsables de procesamiento ejecutivo. Otra vez, ¿vale? Ya lo hemos visto, tanto Moraes como Dobbs y Rule. Este dos en el 89, este en el 2018, ¿vale? Y llegan a la misma conclusión más o menos, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos aquí a Koffler. 2020 administró a una muestra bien caracterizada de 172 niños múltiples pruebas de memoria de trabajo para evaluar el ejecutivo central, la memoria fonológica y la memoria visoespacial. Los resultados mostraron que el TDAH se asociaba con deficiencias de gran magnitud en el ejecutivo central, ¿vale? Bueno, este es Koffler, que hace este estudio
con niños con TDAH, Koffler. Wang y Gatter-Cole mostraron que los niños con dislexia presentaban peores habilidades. Bueno, pues tenemos a Koffler y a Wang y Gatter-Cole. Y vamos a ver rapidito unas preguntitas. Tenemos la memoria de trabajo aquí, que nos pregunta si es un tipo de memoria que está típicamente activa cuando vamos conduciendo, relajados en la carretera. No está relacionada con las tareas que requieren una carga cognitiva en la vida cotidiana. No, está muy relacionada con el cálculo aritmético y la lectura. Eso sí, ¿vale? ¿Qué diferencia conceptualmente la memoria de trabajo de la memoria a corto plazo? Pues el control atencional y la manipulación de la información. Los efectos de primacía y recencia sugieren la existencia de memoria a largo plazo y corto plazo, respectivamente. ¿Qué modelo inspiró la comprensión del Ejecutivo Central de Memoria de Trabajo? El modelo de Norman y Shallis, 1986, con el sistema atencional supervisor. El estudio de Dannemann y Carpenter, 1980, donde los participantes tenían que leer frases en voz alta a la vez que recordamos la última palabra, se interesó en los dos anteriores son correctas. Las diferencias individuales en la memoria de trabajo y en la relación existente en la capacidad de memoria de trabajo y la comprensión del lenguaje. ¿Cuál es el principal componente de la memoria de trabajo afectado en el TDAH y la dislexia? El ejecutivo central, ya lo vimos. Yo estoy muy cansada, chicos. Buenas noches, me voy a dormir. Espero que os sirva.